Abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel y le vamos a poner ahí una marquita al libro de Apocalipsis. Vamos a estar con esos dos libros, Daniel y Apocalipsis. Y hoy vamos a hablar material bastante fuerte, así que aliste los oídos. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Daniel, libro de Daniel, y póngale una marquita también al libro de Apocalipsis. Vamos a estar con esos dos libros alternándonos en este momento. Cuando los tenga por ella listo, hermano, me dice amén. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con Apocalipsis y vamos a hacer una breve reseña para ubicarnos, porque el material que viene ahorita es bastante fuerte y voy a tratar de cubrirlo todo para que avancemos y demos un paso mayor. Recordemos que estamos en Apocalipsis capítulo 11, estuvimos en Apocalipsis capítulo 11. En el capítulo número 11 vimos los dos testigos, ¿verdad? Se recuerda que estuvimos hablando de los dos testigos. Dentro de este capítulo número 11 de Apocalipsis tuvimos dos pausas. Una fue porque apareció un nombre que es el que nos tiene estudiando el libro de Daniel. ¿Cuál es ese nombre? La bestia, ¿verdad? La bestia. Nos juntamos con esa terminología, con esa palabra bestia, y aparte de eso también nos juntamos con otra palabra. ¿Cuál fue? Es una sola palabra. No tiene nada que ver con gobierno ni con Cristo. En Apocalipsis 11 encontramos dos palabras. Dos palabras. Una fue la bestia, y le estamos tomando bastante tiempo esa palabra. Y por cierto, estamos estudiando simultáneamente Daniel, ¿verdad? Para encontrar lo que es a qué se refiere cuando utiliza la palabra bestia. Pero con la otra palabra, ¿cuál es? Que también le tomamos tiempo y ya salimos de ahí. Todavía hay un poco más de información, pero por el momento ya salimos de ahí. Jerusalén, gracias. Muy bien, Jerusalén. Y cuando hablamos de Jerusalén, ¿verdad? Vimos algunos videos, hablamos de Jerusalén. Entonces ahora estamos hablando de la bestia. Y al hablar de la bestia, ¿verdad? Estamos yéndonos a Daniel. Bien, ya hablamos de Jerusalén, estamos hablando de la bestia. Cuando terminemos de hablar de la bestia, dejamos a un ladito Daniel y continuamos nuestro recorrido, ¿verdad? Solamente con Apocalipsis. Entonces quería ubicarnos. Estamos en Apocalipsis 11 y ahí nos juntamos con esos dos términos, bestia y Jerusalén. Hablamos de Jerusalén, vimos algunos videos y ya tenemos una noción, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Jerusalén? ¿Qué ha ocurrido en la historia de Jerusalén? ¿Qué acontecimientos notorios sucedieron durante el tiempo del Señor? Y vimos también un breve brochazo, ¿verdad? Que sucedió también en el tiempo antiguo sobre la ciudad de Jerusalén, quién la gobernó, y estuvimos hablando acerca de eso. Bien, entonces continuamos con la palabra bestia. En cuanto a la bestia, ¿verdad? Recordemos que nos fuimos a Daniel, y en Daniel que es un libro que tiene 12 capítulos. No todos los capítulos nos están interesando, exclusivamente los que nos interesan en el capítulo 2, donde aparece el sueño del rey Nabucodonosor, que él soñó con una imagen. Y también nos interesa el capítulo 7, donde Daniel tuvo un sueño.
Fíjese, Nabucodonosor tuvo un sueño en el capítulo 2. Daniel tuvo otro sueño en el capítulo número 7. Nos interesa también el capítulo 8 y los dos últimos capítulos de Daniel, capítulo 11 y capítulo 12. Por el momento estamos en el capítulo 7 de Daniel, y el sueño de Daniel se refiere a 4 bestias. Se refiere a 4 bestias. Entonces estamos en el capítulo 7 del libro de Daniel. Ahora, en el capítulo número 7 de Daniel, es interesante que también usted lo pueda leer en su casa, tener un lápiz, papel ahí, hacer algunas anotaciones, algunas interrogantes y traerlas al estudio bíblico. ¿Por qué le digo esto? Porque hay bastante información, hay bastantes detalles tan pequeñitos que los estamos omitiendo, ¿verdad? Porque estamos agarrando el material fuerte, lo principal, para que usted se ubique, ¿verdad? Hay material bien pequeñito que está ahí en las escrituras y usted lo puede completar, ¿verdad? Con una lectura tranquila en su casa. Bueno, le voy a creer. Bien, en el capítulo 2 de Daniel, hermano, capítulo 2 de Daniel, aquí hay un cuadro donde el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. El sueño fue una imagen. La imagen era una imagen que tenía cabeza, bueno, una imagen, o más bien dicho, una estatua. La Biblia dice imagen, pero si vemos la figura, la vemos como una estatua que estaba construida de diferentes materiales. ¿Cuáles eran los diferentes materiales? Era una estatua en forma de hombre parado, de pie, y su cabeza era construida de material de oro. Su pecho y sus 2 brazos estaban construidos de plata. Sus piernas, ambas piernas, estaban construidas de hierro. Pero los pies, los 2 pies, junto con sus dedos, estaban construidos de hierro con barro. Entonces, el significado de cada metal es muy interesante porque describe la cualidad, ¿verdad?, a lo que el Señor se está refiriendo en ese momento. La escritura dice que, bueno, aparte de eso también vemos en el capítulo de Daniel que la estatua, ¿verdad?, estando en pie con todos esos materiales que la conformaban, apareció una piedra que fue cortada de un monte. Así dice, que fue cortada de un monte, y la piedra fue lanzada a los pies, de manera que derribó y se destruyó toda la estatua con todos los metales que estaban formados. Bien, en este capítulo 2, recordemos que el rey Nabucodonosor tuvo ese sueño de la imagen de la estatua, pero hubo un detalle. ¿Cuál fue? Se le olvidó. Sí, exacto. Se le olvidó. Entonces ahí, ¿verdad?, iba a matar a todos los adivinos, y aparece Daniel y dice: no nos mates, yo voy a orar a Dios y Él me va a dar la revelación, me va a dar lo que tú soñaste, y me va a dar a su vez la interpretación. Entonces, Daniel oró, recibió el sueño, recibió también la interpretación. La interpretación que él recibió fue de que cada parte de la estatua conformaba un tipo de gobierno o de imperio que se iba a estar levantando. Al terminar uno, continuaba el otro, continuaba el otro, continuaba el otro y continuaba el otro. Ahora, ¿por qué? Y esto es una pregunta bien interesante. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor tuvo un sueño.
de una imagen donde aparecen los tipos de gobierno o de imperio de aquella época que iban a estar apareciendo sobre la tierra. ¿Por qué? Bueno, ese sueño no fue un sueño del diablo, no fue un sueño loco del rey Nabucodonosor, no fue un invento de Daniel. Ese sueño vino de Dios. Porque entonces Dios tuvo esa acción de mostrarle, de darle al rey Nabucodonosor la revelación del futuro que vendría desde el punto de vista político del gobierno de las naciones que estarían apareciendo más adelante. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque en ese momento, gracias, el rey estaba pensando continuar gobernando en su imperio, extenderse y, si es posible, eternizar su reino en toda la tierra. Ahora, en toda la tierra, ¿verdad? No es que por este lado había unos gobiernos, un imperio, gobiernos o gobernantes, y los otros habían otros. No, esto era lo único que existía a nivel mundial. Si existían por allá, pues todavía andaban con la pluma y la flecha, pero aquí ya estaba un poquito más avanzado. Entonces, el rey, ¿verdad? En el capítulo 2 tiene ese sueño, Daniel se lo interpreta, le dice qué es lo que va a pasar, y a la vez, ¿verdad?, le muestra los gobiernos que iban a venir. La cabeza de oro representaba al imperio que él tenía. ¿Cuál era? El imperio babilónico, que era el reino de oro. El imperio de Babilonia tuvo una duración de 66 años, de la fecha aproximada 605 al 539 antes de Cristo. Luego el reino de plata, que era el pecho y los brazos, representaba al otro imperio que venía, que era el imperio medio persa, que era de los años 539 al 331 antes de Cristo y que duró 200 años. Luego el otro reino, que era el vientre, ¿verdad?, y los muslos, que era el reino de bronce, representaba al otro imperio que vendría después, que era el imperio griego, que empezó del año 331 al 168 antes de Cristo y duró 163 años. Y luego, ¿verdad?, vendría otro reino más, que era de los pies de hierro y de barro, que era el reino de hierro y barro, que comenzó de los años 476 después de Cristo. Se me faltó uno, ¿va?, que era el de las piernas de hierro, que era el reino de hierro y que representaba al imperio romano, que fue de los años 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo y que duró 644 años ese imperio. Entonces el imperio que ha durado más durante toda la historia ha sido el imperio romano. Ha sido el imperio más cruel. Y durante ese periodo del imperio romano nace, ¿verdad?, el Mesías, nace la iglesia, crece la iglesia y ahí viene el libro de los Hechos de los Apóstoles. Incluso el libro de Apocalipsis surge dentro de este periodo. ¿En qué año aproximadamente Dios le revela a Juan, hermanos, el libro de Apocalipsis? ¿En qué año más o menos? Aproximadamente por los años 80 y algo, años 90 después del Señor. ¿Qué eso quiere decir, hermano? Que todavía, ¿verdad?, estaba bajo el imperio romano. Entonces, esos son, hermano, lo que está comprendido en el capítulo 2 del libro de Daniel. Ahora, estos imperios, hermano, ya pasaron.
¿verdad? Ya pasaron, fue una palabra para aquella época, ¿verdad? Para aquella época de Daniel. Y aquí vemos, ¿verdad? Lo que es la imagen o la estatua, ¿verdad? Cada color representa los diferentes metales que lo conformaron. Luego aquí hay otra imagen donde aparece la piedra que es cortada de un monte y es lanzada a los pies para derribar la imagen. Entonces, eso es lo que está comprendido en el capítulo 2 de Daniel. Fíjese bien, ¿de qué aspecto de la sociedad estamos hablando nosotros en el capítulo número 2 de Daniel? ¿Qué aspecto de la sociedad, qué área de la sociedad estamos hablando en el capítulo de Daniel? ¿Perdón? Sí, ¿qué otra palabra pudiéramos utilizar en vez de mencionar el imperio? Gobierno. ¿Otra palabra similar a gobierno? Gobernación. ¿Cómo? Política. Ahí nos venga, gracias. Estamos hablando, hermano, estamos entrando entonces ahora al mundo político, porque la política, bueno, las naciones, los gobiernos, los imperios, los reinos, los países, etcétera, todo se gobierna, bueno, no por los grupos musicales no gobiernan, ¿verdad? No, las naciones no se dirigen por los grupos musicales o por los equipos por los equipos deportivos. No se rigen por ¿qué otra cosa pudiéramos mencionar? ¿Algún otro aspecto? Se rigen por la política, por las leyes. Entonces, ahora estamos entrando, hermanos, a una área, ¿verdad? Muy, muy incierta, porque realmente nosotros lo que hemos visto en el pasado y en el presente es de que la política es incierta, es inestable. De repente se ve que este es el hombre que necesitábamos, o este es el gobierno que necesitábamos, o esta es la política que necesitábamos, y a los días, ¿verdad? Resulta que no funciona, no funcionaba, no era eso. Entonces, la política, ¿verdad? tiene esa particularidad en toda la historia, que no es estable, cambia, siempre anda buscando el interés, ¿verdad? El interés, cómo lograr ser favorecido, gobernar, estar en la cúpula, mandar, ¿verdad? Imponer, cambiar. Es decir, la política hace todo eso. La política no es compasiva. La política no es misericordiosa. La política no tiene esas cualidades. La política busca otro interés. La política, si usted le dice, es hipocresía, es mentira, y usted lo puede utilizar. Bueno, la política realmente, le diga lo que le diga, no le importa. La política continúa caminando y continuará caminando todo el tiempo. Pensar que necesitamos un buen gobernante. Bueno, la verdad es que es algo interesante, que, ¿verdad? Humanamente sí es muy importante y es necesario, pero recordemos que cada día que pasa, cada momento, minuto, segundo que pasa, nos acercamos ¿a qué cosa? Antes del juicio, ¿a qué nos acercamos? Después del rapto, ¿a qué nos acercamos? Al periodo de la gran tribulación. Entonces, hermano, ¿qué señales el Señor dejó que tendría una evidencia clara, muy notoria, de que estamos cerca de esos tiempos? ¿Qué señales o qué señal más así al instante pudiéramos nosotros decir, sin tener en memoria, ¿verdad? Toda la lista que la Biblia menciona, así rapidísimo? Hambres, algo más general. Las naciones que están en conflicto,
La economía global. ¿Qué otra cosa más general? El petróleo. Yo le eché gasolina a mi carro, así es que por ahorita no me preocupa. ¿Qué otra cosa? ¿Algo más general? La, estarían diciendo que hay paz. ¿Qué otra cosa más general? Yo tengo una en mi mente. Los tornados, ¿verdad? Nadie me llamó para ver si me había llevado o no. Bueno, pero yo espero que el tornado que llevó a Elías me lleve a mí algún día. Amén. Y que lo lleve usted también. Que seamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Bien, ¿qué otra cosa más general? La apostasía. La apostasía, ¿qué otra palabra más general podemos decir? Las pestes, ¿qué otra cosa más general? Ustedes han estudiado, wow, qué bueno. ¿Qué otra cosa más podemos decir a nivel general? Y cubrir todo lo que ustedes han mencionado. Los terremotos, ¿qué otra cosa más general? Que lo cubra todito lo que ha mencionado, con una sola, con 2 o 3 palabras. La ciencia avanzaría. ¿Qué otra cosa más? A nivel general. Daniel, en el último libro, en el último capítulo de Daniel dijo, la ciencia aumentaría. Ahí está profetizado. ¿Qué otra cosa más? A nivel general, que lo cubra todo eso en pocas palabras. 2 o 3 palabras. ¿Qué se estaría predicando el reino? ¿Que cubra eso también? ¿Qué otra cosa podríamos mencionar? Los falsos profetas también. ¿Qué otra cosa más? Que nos estamos acercando al fin, sí. Anda un poquito cerca del fin. Que los tiempos se acortarían, ya casi no nos alcanza el tiempo. Ni para dormir, ni para comer, ni para y todo eso, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? La tecnología, está en la ciencia. Las amenazas allá en Tierra Santa. ¿Qué otra cosa más? Nación, nación, guerra, guerra. ¿Qué otra cosa más? Algo en general que lo cubra todo eso. Que todo se está cumpliendo. ¿Qué se está cumpliendo? Todo eso, ¿verdad? Pero un poquito más. Un poquito más. Que estaríamos. A ver, les estoy dando una pista. Que estaríamos en. Bueno, siempre estamos en la lucha, hermano. Eso definitivamente. Que estaríamos. Y lo dijo el Señor Jesucristo. Sí, está cerquita. La maldad se aumentaría, sí. Y yo creo que yo traigo un mensaje para el domingo de eso. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué podemos decir? Que estaríamos en Mateo 24. Estaríamos en, pero no lo lea. Estaríamos sí, estamos en guerra, pero estaríamos en tribulación, sí. Estamos comienza con T. En tiempos los tiempos serían difíciles. Con esa palabra usted, ¿verdad? Ahí entra salud, guerra, pleito, y ahí entra de todo. Estaríamos en tiempos difíciles. Entonces, si estamos en los tiempos difíciles, quiere decir que las cosas se tienen que ir mejorando. No, se tienen que ir poniendo cada vez mal y mal y mal. Entonces, como las cosas están así, cerramos la iglesia. Van a venir al culto entonces. La iglesia tiene que continuar en tiempos difíciles. ¿Y cuáles son los tiempos difíciles que nos están afectando? No nos alcanza el dinero. ¿Qué otra cosa más? Aparecen enfermedades y los médicos no encuentran qué es lo que tenemos.
Y eso es angustia para las familias, incluso familias dentro de la iglesia. Y ahí podemos hacer una lista, ¿verdad?, enorme. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Entonces, como estamos viviendo en tiempos difíciles, debemos de manejar ese ambiente de manera que si nosotros no podemos manejarlo el día que no nos paguen en nuestro trabajo, nos vamos de la iglesia. El día que no tengamos para pagar un recibo, nos vamos de la iglesia. El día que nos enfermemos, no venimos al culto. ¿Qué pasó ahí? No me dijeron nada. Ay, Señor. Si yo le contara, no me lo creería. Por eso no se lo cuento. Pero un día se lo voy a contar. Si hay conflicto, ¿verdad?, allá en la casa, no vengo a la iglesia. Amén. ¿Cómo que eso amén? ¿Cómo que eso amén? Bueno, eso pasa, pero hay que venir a la iglesia, ¿verdad? Hay que venir a la iglesia. Es decir, hermano, la presión, ¿verdad?, social afuera de la iglesia, la vamos a tener cristianos y no cristianos. Cristianos, inconversos y cristinos. Todos los que están medio cocinados, les va a pasar lo mismo. Entonces, hermano, nosotros como iglesia, nuestra actitud tiene que ser otra, porque va a ser imposible eliminar eso. Va a ser imposible eliminar, porque los tiempos, hermano, no están estáticos. Dios no ha puesto una pausa en el tiempo. El reloj continúa caminando. Y camina, hermano, no alejándose del día en que el Señor venga a traer a su pueblo, sino nos estamos acercando a esa fecha. Entonces, en el capítulo 2 de Daniel entramos a la parte política. Ahora, cuando en el capítulo 11 de Apocalipsis aparece una bestia, ¿a quién está representando esa bestia? Bueno, antes que me responda, ¿a quién representa las bestias en Daniel capítulo 2? Representa a los imperios. Y oiga ahí lo que le voy a decir. Y también puede representar a un personaje de un determinado imperio. Reino, nación, gobierno, etc. Entonces, la bestia no es un monstruo. A pesar de las yo he presentado aquí unas fotografías representando la descripción literal, pero no es ese monstruo el que va a andar caminando en el período de la gran tribulación. La bestia, esa figura, está representando a un gobernante de una determinada nación en particular. Entonces, en Daniel capítulo 7, creo que lo leímos la vez anterior, ¿verdad? Lo leímos. Daniel capítulo 7, pero le recomiendo que lo vuelva a leer en su casita más despacio y anote, saque apuntes y lo puede traer para el siguiente día. Daniel capítulo 7, hermano, tenemos que, aquí aparece que Daniel ahora tiene un sueño. Y en el sueño de Daniel, dice la Biblia, que él vio, fíjese, que de la mar salían 4 bestias, pero que los vientos luchaban con el mar, y en esa lucha con el mar, ¿se puede usted imaginar? Trate de usar un poquito la imaginación. El viento luchando con el mar, eso es algo simbólico. Salen de repente del mar 4 bestias. Es el sueño de Daniel. En el sueño del rey Nabucodonosor aparecen 4 bestias, aparecen aparecen los reinos que están descritos en diferentes partes del cuerpo, pero en Daniel aparece que él tiene un sueño
y aparecen 4 bestias. Entonces, ahí hay una imagen de cómo Daniel está dormido. Daniel tuvo que haber sido joven, no de pelo tan blanco. Parece que pusieron a otro personaje y, bueno, no sabemos qué edad tenía por ahí Daniel, pero parece muy blanquito. De pelo, ¿no? De pelo y de barba. Pero ahí está el sueño, él, acostado, durmiendo, soñando con 4 bestias. Aquí aparece, hermano, otro retrato de las 4 bestias. Y por aquí hay otro que fue el que representé al principio. Y entonces vemos lo siguiente. En la bestia número 1 que soñó Daniel, él vio la primera bestia como león con alas de águila, que sus alas fueron arrancadas, fue levantada del suelo y se puso de pie a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. Cuando dice la Biblia que se puso de pie a manera de hombre, recordemos que es un león. Es como un león con alas de águila, ¿verdad? Me imagino que no estaba en su costado, a lo mejor estaban de lado, a lo mejor aquí en la parte de la espalda, por ahí tenía sus alas de águila, y que fue levantada al suelo. Bueno, me imagino que empezó a volar y de repente, bueno, como que la derribaron y cayó al suelo, pero cuando trató de levantarse, es como, por ejemplo, nadie pues ha tirado un león, pero imagínese usted tira un gato, ¿verdad? El gato cae acostado en el suelo, pero el animal de 4 patas tiene su manera peculiar de ponerse en sus 4 patas y caminar. Pero dice que cuando se levantó, no se levantó como animal, como león, se levantó en sus 2 pies como que si fuera un hombre. Y una vez que se paró en sus 2 pies, ¿verdad? Como hombre, se le dio no un corazón de animal que tenía, se le dio un corazón de hombre. Pregunto, ¿qué diferencia puede haber entre un animal, el corazón de un hombre, y el corazón de un animal? De un animal salvaje, no domesticado, de un animal salvaje con el corazón de un hombre. ¿Qué diferencia puede haber? Bueno, puede razonar. El animal es no puede razonar, irracional. El hombre sí puede razonar. ¿Qué otra cualidad puede haber? El comportamiento. A veces hay hombres que se comportan como animal. Pero aquí se le está quitando lo animal. Se le está dando un poquito de ética, aunque el animal lo tiene por ahí en la piel. Pero se le está quitando un poquito lo salvaje, lo bestia, y se le está dando una ética para manejar ¿qué cosa? Manejar ¿qué? Manejar la política. Luego, esa es la bestia número 1. La bestia número 2 es semejante a un oso. En la 1, la figura principal es león. En la segunda es un oso que se alzaba de un lado más que el otro, con 3 costillas en sus dientes, y se le ordenaba devorar mucha carne. En la bestia número 3, la figura principal es el leopardo, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, con 4 cabezas, y le fue dado dominio. La bestia número 4, esta bestia número 4 es una bestia fuera de lo común de las otras 3 bestias. Manténganlo en mente. Estamos en Daniel capítulo 7. Bestia número 4 era espantosa, terrible y fuerte, con grandes dientes de hierro para devorar y desmenuzar, hollando las sobras con sus pies. Tenía 10 cuernos y otro cuerno pequeño, con ojos de hombre y con una boca que hablaba grandes cosas. Esas grandes cosas no son buenas cosas, son malas palabras. Hablaba grandes cosas, que salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de las 10 anteriores. Bien, vamos a explicar esto.
tenemos la primera bestia, que es león. La segunda, oso. La tercera, leopardo. La cuarta, simplemente dice una bestia terrible. No hay una figura de animal que se le pueda describir, ¿verdad? Es una bestia deformada, no tiene forma de animal, de algún animal, para decir era como esto. Simplemente es terrible, espantosa, y la atención no se concentra si era león, culebra, no, nada de eso. La atención se concentra en que esa bestia, aparte que era terrible, espantosa, tenía unos cuernos, el número 10 cuernos, y que entre esos 10 cuernos, y préstele atención, porque esto lo tenemos que mantener en mente, para que no se me vaya a confundir con lo que voy a decir después. Era una bestia, mira, una bestia. Y esa bestia tenía 10 cuernos. Pero dentro de esos 10 cuernos surge otro cuerno. Y cuando surge otro cuerno, este otro cuerno, que sería el 11º cuerno, destruye 3 cuernos de esos 10. Entonces, en esa bestia espantosa hay un cuerno que es el 11º que surge, el más terrible de todos. Mantenga eso en mente, no se le vaya a olvidar, porque vamos a ocupar esa información. Entonces, esa es la bestia número 4. Aquí hay una manera representativa de una bestia con los cuernos, y el cuerno 11º que surge, que dice que tenía boca, ¿verdad?, que hablaba muchas cosas y que tenía ojos de hombre. Ahí hay 3 fotografías, ¿verdad?, que pueden representar cómo, ¿verdad?, está representando la descripción literal de las escrituras con ese cuerno que surge, ¿verdad? Recordemos que en la vida real no va a ser así, sino que esto es representativo de lo que va a suceder. Ahora, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa todo esto? Bien, tengo otro cuadro aquí que tiene una información adicional. En primer lugar está lo que habíamos estado hablando al principio, la columna, ¿verdad?, de Daniel capítulo 2, los tipos de reino, el nombre que fue Babilonia, Media Persia, Grecia, Roma y los otros reinos que vienen, y luego la duración que tuvieron. Entonces hay algo hay una similitud, ¿verdad?, el sueño del rey Nabucodonosor en capítulo 2 con el sueño de Daniel en el capítulo 7 de Daniel. Hay una similitud. ¿Cuál es la similitud? La similitud es que Daniel soñó 4 bestias. Soñó al león, ahí está, la misma que tuvo el rey Nabucodonosor. Soñó al oso, soñó al leopardo, y soñó también, fíjese, los 10 cuernos. Soñó los 10 cuernos, hermano, que el cuerno que surge, el 11º cuerno, junto con los 3 cuernos que estaban ahí. Ahora bien, el capítulo de Daniel, hermano, capítulo 7 de Daniel, está hablando otra vez de los gobiernos de la tierra, de la manera como los gobiernos de la tierra se van a levantar. Y entonces, al hablar del capítulo 7 de Daniel, hermano, tenemos que en ese momento irnos al capítulo 13 de Apocalipsis, porque en el capítulo 13 de Apocalipsis surge lo mismo. ¿Quién está hablando en Apocalipsis? No está hablando Daniel, ni está hablando el rey Nabucodonosor. Está Juan recibiendo, ¿verdad?, la revelación que el Señor le está entregando, y allá él ve en Apocalipsis capítulo 13 la boca de león. Él allá mira los pies de oso, allá él mira a una bestia semejante al leopardo, allá él encuentra las 7 cabezas, los 10 cuernos con 10 diademas. Entonces, vámonos ahora, hermano, a capítulo 13 de Apocalipsis, y vamos a leer qué es lo que dice allí, que capítulos
13 de Apocalipsis es exactamente lo que Daniel está hablando en el capítulo 7 de su libro. Acordémonos que nosotros ahorita hemos hecho una pausa en el capítulo 11, ¿verdad? Estamos en el capítulo 11 de Apocalipsis. El capítulo 12 ya lo vamos a ver. Pero ahora vamos a leer el capítulo 13. Porque en el 13 aparece la bestia. Dice, verso 13, capítulo 13, perdón, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. ¿Qué cosas similares nosotros vemos hasta aquí con Daniel? El mar, ¿verdad? El mar. Continúa el mar siendo, ¿verdad? Se mantiene esa expresión. Y subir del mar una bestia. Fíjese. Juan está diciendo una bestia, ¿verdad? Está hablando de una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué quiere decir eso? Un nombre blasfemo. Tenía esa bestia un nombre blasfemo. No revela el nombre, simplemente dice que era un nombre blasfemo. ¿Cómo se llamaba esa bestia? ¿Qué significa esa expresión? ¿Cómo? No. ¿Cómo lo podríamos explicar? Por ejemplo, si uno ve, se hace amigo de alguien y le dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Pinocho. Y todos nos reímos, ¿verdad? ¿Qué nombre tan chistoso te pusieron? Pinocho. Estás mentiroso. Sí, de verdad, Pinocho. Así firmo con la P y ya. Pinocho. Le da risa, ¿no? Ahora, si ese nombre no fuera Pinocho, sino que fuera una mala palabra, una mala palabra dirigida a quién. Bueno, tiene el nombre él, y esa mala palabra es para él. Entonces dice aquí la Biblia que esa bestia tiene un nombre como un insulto. ¿Un insulto hacia quién? Hacia el Señor. Un nombre blasfemo hacia Dios. Interesante. Entonces ese es el nombre de esa bestia. Juan, estoy bien confundido. Daniel y estoy hablando de los dos porque me estoy mezclando. Pero Juan en el capítulo 11 habló de una bestia, pero no dijo qué bestia era. En el capítulo 12 de Apocalipsis viene Juan y habla de un dragón. Bueno, el dragón, se lo voy a decir desde ya, es Satanás, el diablo. Capítulo 13 de Apocalipsis que estamos leyendo, aparece los detalles de la bestia, de una bestia. Entonces, verso número 2, leamos verso 2 de capítulo 13 de Apocalipsis. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Mira, ahí está el leopardo de Daniel. Sus pies como de oso, ahí está el oso de Daniel. Su boca como boca de león, ahí está el león de Daniel. Y el dragón, dice, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, está surgiendo una bestia que recibe poder ¿de quién? De un dragón. Eso es la forma literal. Pongamos las cosas claras sobre la mesa. ¿Cómo lo interpretaríamos? Va a surgir un hombre de una nación que va a recibir poder del mismo diablo, poder, autoridad para gobernar, y cuando es para gobernar, mandar, destruir, derribar, hacer lo que quiera. Ahora, él va a tener un nombre blasfemo para Dios.
¿Han visto ustedes que en la historia los hombres, los gobernantes que se han levantado y que han tenido su oposición a la divinidad, ellos se autodenominan algún seudónimo que declara lo sanguinario que ellos son y que muestra a su vez la oposición a todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, esta bestia, ¿verdad? Este gobernante de esta nación va a tener esa peculiaridad. Ahora, nosotros hoy en día podemos sacar una lista de la historia, los que ya murieron, pero ya murieron. Pero en el presente, les pregunto, ¿tenemos a alguno o más de uno que pueda calificar en estos versos? Sí. Pero sería de parte de nosotros, bueno, de aquí de parte mía, porque tengo el micrófono, cometer una actitud de imprudencia al señalar y decir, es fulano de tal. Ahora, ¿por qué estoy cometiendo yo una imprudencia? Demuéstremelo, por favor. Exactamente, hubieron muchos hombres evangelistas, generalmente eran evangelistas, que maestros también, que se levantaron en la década de los 80 y tenían tremendos cultos, tremendos ministerios, porque señalaban muchos de esos personajes de aquí de los tiempos apocalípticos, y resulta que esos personajes ya murieron. Entonces, ¿verdad? El señalamiento de parte de ellos quedó, ¿verdad? Quedó inactivo. Entonces, eso es cierto. Ahora, pero yo quiero que usted me demuestre por qué yo no puedo hacer un señalamiento de ese tipo. Sí, y creo que usted me dé que me demuestre a mí por qué no lo puedo hacer, pero que me dé algo que tenga peso. ¿Dónde dice la Biblia que hasta ahí? No. Bueno, ajá, no lo dice, pero yo lo puedo decir. Pero la Biblia no me dice que no lo diga. La Biblia no dice que no lo diga. No hay ninguna parte de la Biblia donde me diga, no lo digas. Sí, no lo dice, pero yo lo puedo señalar. ¿Por qué lo puedo señalar? Porque aquí me da las características. Y yo puedo buscar esas características en a quién se parece y digo, a él se parece. Aquí está todo, exacto. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué yo no puedo hacer ese señalamiento? Yo necesito que me dé usted que me diga algo de peso, que me diga, no lo puede hacer, hermano. No. La pregunta es, por ejemplo, aquí hay unas características que acabamos de ver. Y yo puedo irme con estas pocas y decir, a ver, ¿a quién se parece este gobernante? No, a este no, a este sí. Entonces yo puedo traer la foto y decir, mire, ese es el que está hablando la Biblia. Y ahí está la foto, de la nación tal y su nombre se llama tal. Y ahí están las características y ese es. Y usted puede decir, wow, el hermano lo encontró, gloria a Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué no lo puedo hacer? Ahí está la respuesta.
Necesito esos factores. ¿Cuáles son las cosas o los factores que ella menciona, a los que ella se está refiriendo, que deben de cumplirse antes para que yo pueda hacer ese señalamiento? Andaba un poquito cerca. Andaba un poquito cerca. Pero todavía la pregunta está de pie. En pie. No. Porque, ahí está. Porque en el momento que estamos viviendo en Apocalipsis 13, ¿qué ha ocurrido antes? La iglesia ya se fue. La iglesia ya se fue. Exacto, de este momento. Estoy hablando de este momento. Estoy hablando de este momento. En este momento yo no puedo acusar a fulano. ¿Por qué razón? Porque el Señor no ha venido. Entonces dice, tiene que venir el Señor, tiene que arrebatar la iglesia, y después que Él arrebata la iglesia, muchas cosas que están, ¿verdad?, inconclusas, se van a definir, porque ya al irse la iglesia entra el periodo de la gran tribulación de 7 años. Y durante ese periodo de la gran tribulación de 7 años, ¿verdad?, ahí surgen todas estas cosas. Ahí se cumple, hermano, todo el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando aparezca la verdadera persona, la verdadera nación de la cual la Biblia está hablando, nosotros nos fuimos. Nos fuimos. Y puede haber sido que nosotros quizás dijéramos, yo no lo quiero acusar a él, ni quiero hablar de él, pero se me hace que puede ser él. Es algo incierto, fíjese. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe si cuando el Señor venga usted va a estar vivo. Usted no sabe si el Señor viene en ese momento y se lo lleva, y no es ese, y aparece otro que ni tan siquiera se conocía en el ámbito político. Entonces, la política, hermano, las naciones son un ambiente que hoy es, mañana desaparece. De repente aparecen, forman alianzas, luego se destruyen, se modifican, hermano. Es decir, es algo inestable que es imposible poder señalar y decir este es o esa es, esto es lo que va a pasar. Simplemente nosotros, para tener la prudencia correcta, debemos de mantenernos en la palabra y decir, aquí la Biblia dice que este líder, esta nación tendrá estas características y esta y esta y esta. Y aunque hoy en el presente vemos que algunos pueden calificar dentro de esas características, más sin embargo tenemos que tener la prudencia en decir, ¿verdad?, puede que sea, puede que no sea, porque puede ser que el Señor venga en este momento, me lleve, comience el periodo de la gran tribulación, y puede ser que ese sea, pero no lo sabíamos, estábamos inseguros. O puede ser que el Señor venga en este momento, nos lleve a su gloria, y que de repente no era ese que señalábamos, se levante otro por otro lado. Entonces, la política, quien realmente se va a dar cuenta, ¿verdad?, quién es. Y para que diga, ya viste, te dije, ese era. Tiene que quedarse al periodo de la gran tribulación. No sé a quién de la iglesia vamos a dejar para que nos informe, nos mande un texto, por favor. Alguien que tenga tiempo, que esté desocupado y que no esté tan afanado. Diga, hermano.
Ahora, sí, 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 sí. Yo lo quería, ¿verdad? Mire, si yo lo hago, ¿verdad? Alcanzo admiración o me insultan, cualquiera de las dos cosas. pero, pero delante del Señor es una actitud muy imprudente, ¿verdad? No es correcta. Yo, por las características que estamos viendo acá, le voy a traer, ¿verdad? Caras, aquí le voy a poner caras. Pero aclaro, ¿verdad? No quiere decir que esas son caras que tienen cualidades, que las características se parecen a estas, y es para que ustedes, ¿verdad?, vean el movimiento político ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios cobre más fuerza en su corazón y lo puedan entender. Pero no es que yo estoy diciendo este es, ni necesariamente ese tiene que ser. Eso es simplemente un ejemplo de cómo estamos viviendo hoy, cómo está viviendo el mundo, ¿verdad?, en el ámbito político. Entonces, sí, hermano, gracias. Bien, entonces aquí, hermano, sigamos leyendo. Entonces, verso 3 del capítulo 13 de Apocalipsis. Una de sus cabezas, vi una de sus cabezas, dice, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Qué estamos diciendo en este momento? Que la bestia que surge en Apocalipsis recibe una herida y recibe sanidad. ¿De dónde vino esa sanidad? Vino de parte del dragón. Entonces la gente, las multitudes se alegraron por la bestia que fue sanada y se alegraron por el dragón que sanó a la bestia. ¿Ha visto usted, políticamente hablando, algún líder, bueno, malo, de alguna nación, y que cuando se para en una presentación militar, todo el pueblo le rinde homenaje, como que los tuvieran ciegos, dominados mentalmente? Bueno, aquí en la Biblia va a ocurrir a nivel centroamericano, amén, latinoamericano. ¿Cómo que amén? Está en coro, me dijeron ahí. No, la bestia es a nivel mundial. Estamos hablando de una. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo político, el mundo político ahorita está dando vuelta, pero ¿a qué va a llegar? Va a llegar a buscar una sola cabeza que lo gobierne a todos. ¿Han visto ustedes algún destello de eso hoy en día? A ver, los jóvenes que ven historia, política, pueden usar los teléfonos, les doy permiso ahorita que revisen, pero no vayan a ver los textos. Les voy a dar un ejemplo rapidísimo y nos vamos. Hay todas esas organizaciones mundiales, por ejemplo la ONU. La ONU es una organización que tiene 193 naciones asociadas, más 9 que son, como por ejemplo la Cruz Roja Internacional, movimientos políticos, sociales, y con esos 9 suman 102. Perdón, 202, sí, 202. Está la Unión Africana, que son 54 naciones de África. Está el CEATO, que es una organización de naciones de la parte asiática. Está
el G4, está el G6, el G7, el G8 y el G20. ¿Qué es la G? La G es un grupo de naciones conformado por 4 naciones, 6, 7, 8, lo otro de 20. Está el Parlacen. Vamos, los centroamericanos. ¿Qué significa Parlacen? Muy bien. Parlacen está la Unión Europea, la Federación Rusa, la UNESCO, la OTAN, el Mercosur. Ustedes por ahí anduvieron viendo esas noticias. El Consejo de Seguridad de las Naciones de la ONU, que son 5 países, 5 naciones estables más 10 inestables, que suman 15. Está el NAFTA y el Reino Unido, que son 4 naciones. Ese es un ejemplo de cómo las naciones en todo el mundo están buscando unirse y dentro de esa unión escoger a uno. Ahora, puede ser que de por ahí surja, o puede ser que se deshagan y se vuelvan a hacer y aparezca otro más adelante. Bueno, no lo sabemos, pero ahí hay una idea. Le iba a traer las fotos. En una de esas fotos me estoy dando la mano con un tío, pero dije, no tío, no, esa no. Y ahí está. Mire, eso es un ejemplo. Sigamos y termino. Ahora bien, estamos en el verso 5, ¿verdad? 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, 42 meses. ¿Qué son 42 meses? ¿Anda cerca? ¿Cuánto dura el periodo de la gran tribulación? 7 años, 7 años. ¿La mitad de 7 cuánto es? 350. Y le quedan 50 para los 4 pesos. Fíjese, 350, 3 y medio. 42 meses son 3 años y medio. Quiere decir que a la bestia se le dio autoridad para tener dominio por la mitad del periodo de la gran tribulación. Ahora, mire lo que le voy a decir. Desde que comenzamos Apocalipsis, ¿qué fue lo que aparecieron? ¿Quién se recuerda? Allá, por 2005, ¿verdad? Más o menos ahí. Pero ustedes tienen buena memoria. Por allá, ¿cómo comenzamos con el libro Apocalipsis? ¿Qué cosas empezamos a ver? ¿Cómo? Antes sí, los sellos. ¿Vimos las iglesias? ¿Cómo? Sí. ¿Qué vimos? Hay un rollo por ahí. ¿Qué vimos? Las iglesias. Sí. Después de eso. Los jinetes apocalípticos. ¿Y esos que traían? Traían guerra, traían enfermedad, traían desunión, traía un ambiente político inestable. ¿Y después qué vimos? Perdón. Empezamos a ver, ¿verdad? Primero vimos los sellos, después empezamos a ver las trompetas. Ahora, fíjese bien, hermano, cuando comienza el periodo de Apocalipsis, comienza con juicio de parte de Dios, pero no hay ninguna bestia. No hay ningún gobierno político. ¿Por qué razón? Porque la tierra está siendo sacudida, hermano, que ocurren terremotos, que las islas desaparecen, que las ciudades cambian, el esquema del planeta cambia, que el sol, hermano, la luz, el oxígeno, hermano, la vegetación, los alimentos, las enfermedades, hermano, el ambiente, hermano, a nivel mundial, el trabajo, hermano, el petróleo, la economía, hermano, etcétera, etcétera, a nivel familiar. Es decir, vemos, hermano, la ira de Dios golpeando el planeta Tierra. Y dentro de ese golpe aparecen ¿qué? Aparecen entonces las naciones buscando la alianza para poder encontrar la estabilidad mundial. Si nosotros fuéramos unas personas acá que queremos fundar una iglesia y nos conocemos y estamos aquí reunidos y queremos entre todos gobernar la iglesia,
no vamos a llegar, pero ni a julio, ni al 5 de julio. No llegamos. Para poder organizarnos, tiene que haber una cabeza. Y las naciones ocupan ese mismo principio. Hay muchas naciones y hay que hacer algo con la comida. Hay que hacer algo con la política. Hay que hacer algo con las enfermedades. Hay que hacer algo con las inundaciones que han habido, con los ríos que se han tornado en sangre, con las guerras que han pasado. Bueno, no sabemos si va a haber finalmente algunas bombas atómicas, explotarán y cambiarán, hermano, parte del planeta Tierra. No lo sabemos. Pero habrán guerras y, hermano, se dará todo ese ambiente. Pero entonces las naciones tienen que buscar ahora una respuesta. Recuérdense, ellos dicen, es Dios quien está airado contra nosotros. Pero ellos en ningún momento están doblando sus rodillas para humillarse. Al contrario, se resisten aún más. Entonces, ¿qué resistencia ellos demuestran en ese momento? Continúan en su pecado y continúan maldiciendo el nombre del Señor. Eso es a nivel personal, pero a nivel político, a nivel de gobierno, las cosas comienzan a tornarse diferente, a aliarse, y no quieren saber nada de Dios ahí. Entonces, sigamos leyendo. Verso número 6 dice: y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, porque estos son para los que se queden en el periodo de la gran tribulación. También se le dio autoridad sobre toda la tribu, pueblo, lengua, nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Qué quiere decir eso? Si alguno tiene oídos, que oiga. Todos nosotros tenemos oído y estamos oyendo, pero ¿qué está diciendo la Biblia con esa expresión? Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Lo dijo el Señor. ¿Qué quiere decir esa frase? Vamos, estemos atentos, en alerta, preste la atención. Algo Dios está hablando. No lo podemos agarrar como quien agarra una novela, como quien ve, hermano, el periódico. No podemos tener una actitud pasiva. Tenemos que tener una actitud, hermano, que cambie nuestra vida, que cambie nuestro ser, que cambie nuestro corazón, y que nosotros podamos, hermano, estar apercibidos de lo que viene, porque Dios está hablando claramente. Sigamos leyendo. Verso número 10: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe, los santos. Voy a hablar de eso el domingo. Verso número 11: después vi otra bestia. Me quedo ahí, porque ya el tiempo avanzó. Pero si ustedes quieren llegar a la medianoche, yo sigo. Yo estoy, hermano, emocionadísimo de compartir la palabra de Dios, pero tengo que finalizar. Nos quedamos aquí en el verso número 11. Sigo, aleluya, sí. Pero hay que va a tener que irme a la casa, porque fíjense, nos quedamos en el verso número 11. Nos quedamos en el verso número 11 de Apocalipsis. Entonces ya hablamos de una bestia que, hermanos, con estas características recibe poder del diablo, directo de Satanás. Pero hay otra bestia. Entonces, si usted lee capítulo 13, hermanos, está hablando, en otras palabras, de dos bestias, dos naciones, dos gobernantes, hermanos, que van a surgir en el periodo apocalíptico y que van a ser terribles. Nos quedamos aquí. Así que, ahí les enseñé las organizaciones mundiales, lo vimos. Dejamos ya capítulo 2 de Daniel. ¿Dónde está Daniel? El esquema de Daniel. Aquí está. Dejamos capítulo de Daniel. Dejamos capítulo 7 de Daniel. Tenemos que ahora ver capítulo 8 de Daniel, que habla del carnero y el macho cabrío. Y luego estaremos viendo capítulo 11 de Daniel, que es el hombre de pecado. Capítulo 12 de Daniel, que habla de la gran tribulación. Entonces, ya avanzamos con capítulo 2 y capítulo 7 de Daniel, y estamos ya avanzando también capítulo 13 de Apocalipsis.
Amén y amén. ¿Pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario? Lean, hermano, lean, denle un vistazo para que pueda traer algún material interesante, hermano, para compartir alguna duda en la próxima reunión, próximo miércoles, y poder despejar. A medida que vayamos al entrar, ¿verdad?, en estas cosas, lo vemos así un poquito confuso, pero a medida que vamos avanzando, hay más información que nos va aclarando y vamos entendiendo un poquito más a fondo. Fíjese bien, esto es bien interesante. Comienza Apocalipsis con los juicios de Dios, Dios tratando con el hombre, con la tierra, con el dinero, con los recursos, con la naturaleza, etcétera, etcétera. Y de repente, ¡pum!, hay un periodo del libro Apocalipsis, que es este capítulo, hermano, 11 de Apocalipsis, donde aparecen las bestias, quitemos la palabra bestia, donde aparecen los líderes políticos con las naciones. Y después de eso, hermano, vienen otra vez los juicios de Dios, pero ya para acabarlo todo de una sola vez, hermano. Y se cierra el libro Apocalipsis en victoria. Si usted mira, descríbame el libro Apocalipsis en 3 tantos. Si yo le digo de esta manera: primer tanto, le diría primer puñado de capítulos, el primer puñado de capítulos del libro Apocalipsis hablan de los juicios de Dios. Otro poco de capítulos hablan de las naciones, de la política de las naciones que habrá en el mundo, cómo se van a asociar, se van a unir, y luego finalmente cuando Dios derrama los juicios finales y acaba con todo y vence para siempre. Y ahí se le explico yo Apocalipsis. Díganme. Sí. Interesante, fíjese, mire, esa pregunta está facilísima y se la voy a contestar bien emocionado. Mire, espera, ahorita se la digo. Ahí está. Porque en Apocalipsis 11 aparecen los 2 testigos y ahí aparecen los 1260 días, que es lo mismo 42 meses, y que es lo mismo 3 años y medio, que es la mitad del periodo de la gran tribulación. Bueno, pero no es esa la respuesta. El punto es que la Biblia dice que los 2 testigos, vean lo que dice ahí Apocalipsis 11, que los 2 testigos son muertos en la plaza mayor de Jerusalén, y aparece la bestia. Entonces, por eso es que Jerusalén, ¿verdad?, tiene que ver algo con la política a nivel mundial. Bueno, políticamente hablando, ¿qué problema ha tenido Israel a nivel mundial en el pasado? A nivel mundial en el pasado. Démele forma. No, démele forma. No se me vaya tan allá. Se me está yendo muy lejos. Quédese en el siglo 1900. Ahí. ¿Cuál? Anda cerca. ¿Qué conflicto ha tenido Israel a nivel mundial en la historia? No. Políticamente hablando, no religiosa. Religiosamente, ya sabemos que ellos tienen problema con
religiosamente Israel tiene problemas con... ¿Qué soy yo para usted? Con, ahí está la pista, con... No, con... Sí, es una pista, agarre la pista. Ella digo, yo soy para ella padre. Israel tiene un problema a nivel mundial político en el pasado con... Anda cerca. Una sierra, dice. Sierra. Ok. Sí, es que yo no oigo. No oigo. Israel ha tenido un problema en el pasado con todas las naciones desde el punto de vista político porque no lo reconocen como una nación. Ese es el problema, punto. Apenas desde que Israel se formó, allá, los tiempos de Abraham, al presente, nunca nadie lo ha reconocido. Hasta hace poco, en el año 1900, y usted lo dijo, allí logró reconocerse y entró, ya lo quité, a la ONU por primera vez. Eso es políticamente hablando. Ahora, religiosamente, Israel, y ahí sí ocupa el ejemplo que dijo mi hija, ahí Israel tiene un problema religiosamente con los judíos. Los israelitas tienen un problema religiosamente con... ahí por ahí anda cerca. Acuérdense de los videos. ¿Con quién? No. Acuérdense de los videos que pasamos. Sí, ¿cuál? Es una palabra. Ocupa el ejemplo que dijo ella. No. Con los palestinos. Aleluya, ahí está. Con los palestinos. Ahora, los palestinos tienen un problema. ¿Cuál? No. ¿Cuál es el problema de los palestinos? Que quieren las tierras. Pero hay otro problema que ellos tienen. En ellos. No. Hay un problema en ellos. Anda cerca, sí. Ellos piensan que Israel les robó la tierra. ¿Por qué piensan eso ellos? Dios mío, me mandó a Josué. No, mi hijo, al libro de Josué. ¿Por qué piensan ellos que Israel les robó las tierras? Pero ellos tienen un problema en ellos también. No sé con cuál de las dos preguntas quedarme. Pero Israel tiene los palestinos tienen un problema con ellos. ¿Y sabe cuál es? Que ellos no tienen territorio. Tienen organización y los han reconocido en las Naciones Unidas, pero ellos no tienen territorio. Ellos dicen, nuestro territorio es donde está Israel. Ellos nos quitaron la tierra. Ahora, la pregunta, ¿por qué dicen ellos que Israel les quitó la tierra? Usted tiene que haber leído el libro Josué. Se llama Josué y por eso le pusimos Josué. A ver, ¿por qué? Muy bien, porque Dios trajo al pueblo. ¿De dónde? De Egipto lo trajo y lo llevó a la tierra prometida. Pero cuando llegó a la tierra prometida, que era la tierra donde está Israel, allí había naciones. Pero Dios dijo, esas naciones son naciones depravadas, son naciones que adoran, tienen ídolos, esto y esto, y yo quiero barrerlas de la tierra. Y le ordenó, ¿a quién? A
Él le ordenó a Josué que las eliminara por completo y poseyeran la tierra. Pero ¿qué sucedió? No lo hicieron, y por no hacerlo, Dios le dijo: ahora estas naciones serán agujas en vuestros propios ojos. Y por esa razón, esas naciones crecieron junto con Israel, y ahí está el conflicto. Ahí está el conflicto. Y yo quiero seguir predicando, pero tengo que parar. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Yo creo que le contesté, ¿sí? ¿No? Entonces, en Jerusalén, en la plaza de Jerusalén, ahí mataron a los 2 testigos. Y por esa razón Jerusalén, ¿verdad?, está dentro del problema político, religioso, metido bien en Apocalipsis. Gracias, amén y amén. Piense cualquier pregunta, la dejamos para la siguiente ocasión. Amén y